del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la vida espiritual, las tres edades de la vida interior del Padre Garrigou Lagrange, tomo 1, capítulo 11, la plena perfección cristiana y la purificación pasiva, purificación de los sentidos. Hemos visto que la perfección cristiana consiste específicamente en la caridad, la cual nos une a Dios y al prójimo en Dios más que cualquier otra virtud. Entonces, concretamente, la perfección cristiana consiste en vivir en caridad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos une a Dios? ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Es la gracia unida a la caridad. Gracia más caridad hace que el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro corazón. Entonces, lo que nos une a Dios realmente y nos da derecho a la vida eterna es la caridad. Entonces, la caridad es la perfección cristiana. La caridad nos une a Dios y al prójimo en Dios más que cualquier otra virtud. Es muy interesante esto para la vida social, para la vida familiar. Entonces, si la caridad es la que nos une a Dios y al prójimo en Dios más que cualquier otra virtud, cuando una persona, una familia, un pueblo vive en pecado mortal, bien, no está unido ni a Dios y tampoco está unido al prójimo en Dios. ¿Por qué amo al prójimo? ¿Por qué perdono al prójimo? ¿Por qué ayudo al prójimo? Por amor a Dios, porque tengo caridad. Entonces, noten esto. Hemos visto que la perfección cristiana consiste específicamente en la caridad, la cual nos une a Dios y nos une al prójimo en Dios más que cualquier otra virtud. Restamos exponer cómo supone igualmente los actos de las demás virtudes y los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos actos de las demás virtudes que la perfección requiere? Bien, requiere necesariamente los actos de las virtudes que son de precepto y que deben ir inspiradas, vivificadas, convertidas en meritorias por la caridad. Por eso, los actos de fe, esperanza, religión, la oración, la asistencia a la Santa Misa, la Santa Comunión, pertenecen a la esencia de la perfección. Noten esto. Entonces, los actos de fe, de esperanza, de religión, la oración, la asistencia a la Santa Misa y la comunión pertenecen a la esencia de la perfección. La vida cristiana, la vida religiosa es un acto de fe, de esperanza. Todo lo que hacemos, los actos de religión, los sacramentos, la Santa Misa, la oración, la comunión, pertenecen entonces a la esencia de la perfección. Es cierto que la perfección cristiana requiere también esencialmente los actos de prudencia, de justicia, de fortaleza, de paciencia, de templanza, de mansedumbre, de humildad. Entonces, la perfección cristiana, si queremos ser perfectos, llegamos a la santidad, necesitamos también de los actos de prudencia, de justicia es importante, de fortaleza. Ningún santo debe llegar a la santidad sin ejercitar la fortaleza natural y sobrenatural. Fortaleza, paciencia. Hay gente que quiere, porque es un Padre Nuestro, quiere un milagro ya. Pues espere, ¿qué hacemos? Conozco el caso de un joven paralítico hace 18 años, de la cama a la silla, de la silla de 2 personas tienen que levantarlo. Y bien, si Dios ve en su eternidad que ese joven irá al cielo siendo paralítico, y bien, aunque pase 38 años, pasarán, pero la eternidad no pasará. De ahí la paciencia. También la templanza, de ahí la importancia del ayuno y de la mortificación. Templanza, mansedumbre. Noten esto. Un santo dijo, la señal de que el Espíritu Santo está en un alma es la mansedumbre. La señal que el Espíritu Santo vive en un alma es la mansedumbre.
Entonces, los actos de fe, esperanza, caridad, religión, oración, asistencia a la misa, comunión, pertenecen a la esencia de la perfección. Es cierto que la perfección cristiana requiere también esencialmente los actos de prudencia, justicia, fortaleza, paciencia, templanza, mansedumbre y humildad. Los actos al menos de las virtudes que son de precepto. Veremos que el supremo precepto del amor nos obliga a crecer constantemente en estas virtudes, lo mismo que en la caridad. En cambio, lo que solo accidentalmente pertenece a la perfección es la práctica de los 3 consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Esto es accidental. No es necesario que todos pronuncien los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Son estas 3 virtudes medios utilísimos para llegar con más facilidad y rapidez a la perfección. Entonces, no es necesario que todos los cristianos pronuncien votos de pobreza, castidad y obediencia, pero los que pronuncien estos votos, tienen medios muy útiles para llegar con más facilidad y rapidez a la perfección, pero no son indispensables. Son utilísimos, son muchos. Por ejemplo, los cristianos del mundo, como van, digamos, por bicicleta o a pie, caminan, ¿sí? Y los cristianos del convento, con los votos por castidad, van con carro. En lugar de hacer 30 kilómetros, pueden hacer 80 o 130. Entonces es mucho más fácil. El padre Garrigou Lagrange sigue diciendo: es posible la santidad en el matrimonio, como la beata Ana María Taigui, y lo mismo conservando la propiedad, el libre uso de los bienes de este mundo. Si bien es cierto que no se puede prescindir del espíritu de los consejos, ni dejarse ligar el corazón por esos bienes terrenos, antes, según la expresión de San Pablo, usar de ellos como si no se los usase. Usar de ellos como si no usase de ellos. 1 Corintios 6:31. Los 3 consejos evangélicos nos invitan a renunciar a ciertas cosas lícitas que, sin ser contrarias a la caridad, impiden más o menos su actividad y su total desenvolvimiento, desarrollo. Aunque la práctica efectiva de estos consejos no sea pues necesaria para conseguir la perfección, es necesario al menos tener el espíritu de desprendimiento que suponen para unirse más y más a Dios. Entonces, todo cristiano debe tener al menos el espíritu de desprendimiento, el espíritu de los consejos evangélicos, aunque de los votos monásticos, aunque no los pronuncie. ¿Por qué? Porque teniendo este espíritu de desprendimiento, nos ayuda más y más a unirnos a Dios nuestro Señor. Continuamos con lo que dice el padre Garrigou Lagrange. Es evidente, por lo que queda dicho anteriormente acerca del organismo espiritual, de las virtudes, de los dones, que la total perfección de la vida cristiana exige todas las virtudes infusas relacionadas con la caridad y asimismo las virtudes morales adquiridas que dan facilidad extrínseca para realizar actos sobrenaturales, alejando los obstáculos. Entonces aquí dice el padre algo muy sencillo, pero muy importante, voy a clarificarlo. Para llegar a esta perfección cristiana, necesitamos todas las virtudes infusas relacionadas con la caridad. Ahora, ¿cuáles son las virtudes infusas? Bien, tenemos la gracia que es la raíz de todo. Si uno vive en pecado no tiene nada. Y bien, junto con la gracia tenemos fe, esperanza, caridad. Tenemos prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y tenemos los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor del Señor. Todas estas van juntas
cuando uno vive en gracia de Dios. Cuando uno vive en gracia de Dios, tiene la gracia, que es la santidad, que es algo divino, que nos hace hijo de Dios, y nos da junto la fe, la esperanza, la caridad, y esas son las tres virtudes teologales que unen nuestra alma directamente con Dios. Y tenemos las 4 virtudes morales infusas. Prudencia, que perfecciona el ojo del alma acerca de la salvación eterna. La justicia, que da a Dios el suyo, el prójimo suyo, a mí mismo mío. La fortaleza, la templanza y los dones del Espíritu Santo. Pero dice el padre Garrigou-Lagrange, necesitan también de las virtudes adquiridas, es decir, que uno mismo adquiere por su propia fuerza natural. Y eso pueden tener los paganos también. Las virtudes adquiridas. Las mismas virtudes adquiridas tienen los mismos nombres que las infusas. Las virtudes adquiridas son muchas. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Por ejemplo, ahí se adquirir. Entonces, si tenemos las infusas más las adquiridas nos ayudan a eliminar los obstáculos. Por ejemplo, un borrachito que se confiesa con muchas lágrimas, recibe todo ese organismo espiritual de las virtudes adquiridas del Espíritu Santo, ¿sí? Recibe fe viva, esperanza, caridad, prudencia, justicia, del Espíritu Santo. Pero no tiene la fortaleza, por ejemplo, la fortaleza natural adquirida, no la tiene. Saliendo de la iglesia, lloró como un niño sus pecados, se confesó, recibió todo el organismo espiritual, pero por no tener la prudencia adquirida, la fortaleza adquirida, y bien ve otro amigo borrachito, le di 2 palabras y lo lleva otra vez a la cantina y lo emborracha otra vez. ¿Por qué? Porque no tenía lo adquirido. Entonces, de ahí la importancia, al inicio de este curso, hemos hablado de las virtudes adquiridas. Es importante. En lo natural, hacer esfuerzo. Dios no hará todo. Dios nos da las... Entonces, aquí dice el padre Garrigou-Lagrange, las virtudes adquiridas nos ayudan a alejar los obstáculos. Es muy importante. De ahí la importancia también de la educación de los niños, de hacer lo que se hacen esfuerzos en sí mismo. Requiere la perfección cristiana, además de las virtudes y dones del Espíritu Santo, virtudes infusas, y además de las virtudes adquiridas, requiere también los 7 dones del Espíritu Santo que están, como ya lo hemos visto, en conexión con la caridad, y que en consecuencia progresan con ella y se encuentran normalmente a la altura de esta virtud. Ahora, cuando una persona está en pecado mortal, ¿qué pasa? Bien, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde todas esas virtudes y dones del Espíritu Santo. Lo único que queda en el cristiano en pecado mortal, queda la fe y la esperanza, más el sello, que no sirven para la salvación. Para salvarse se trata de la gracia y la caridad. ¿Y por qué Dios deja en el alma del cristiano la fe y la esperanza con el sello? Para dar la facilidad de la conversión, del arrepentimiento, de recuperar, mediante una buena confesión, las dones. Entonces, pero el que está en gracia de Dios tiene todos estos dones y virtudes juntos. Y tiene que progresar juntos. Pero cuidado, para que todo esto crezca, hace falta evitar el pecado venial deliberado. Evitar el pecado venial deliberado para que las virtudes, junto con los dones, crezcan. ¿Y por qué no crecemos? Porque tenemos unos inquilinos que desbaratan todo. Esos inquilinos son los pecados veniales deliberados. Entonces, cuando uno está consciente que hay un pecado venial, es bien luchar en contra. A la vez uno fortalece lo natural y a la vez hace actos de caridad y de amor, de Dios. Entonces, virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, don del Espíritu Santo, unidas a virtudes adquiridas, y uno progresa. Ningún santo se hizo santo sin fortaleza natural, junto con la sobrenatural y con el Espíritu Santo.
Ninguno se hizo santo siendo flojo de primera. Los flojos, los santos eran heroicos, eran valientes, hacían esfuerzos. Ahora, virtudes naturales adquiridas, más virtudes sobrenaturales infusas, uno toma el avión. Al inicio cuesta, pero después es muy fácil. El padre Gary Guragram sigue diciendo, recordemos además que normalmente la caridad de los perfectos debe ser más alta, más intensa que la de los incipientes o adelantados, aunque ocasionalmente pudiera suceder que un principiante dotado de una gran generosidad posea más subida caridad que tal o cual perfecto. Algo de eso sucede en las cosas naturales, con los pequeños prodigios. Hay que juzgar de las diversas edades de la vida espiritual por las modalidades que ordinariamente poseen y no por un caso excepcional. Normalmente un adulto posee mayor vigor que el niño y lo mismo en el orden espiritual. Se ve por aquí que la perfección es una plenitud que lleva consigo el ejercicio de todas las virtudes y de los dones. Ninguno puede ser perfecto sin tener, gracias al don de inteligencia, cierta penetración de los misterios de la fe, ni sin poseer el don de la sabiduría en un grado proporcionado a la caridad, bien que este don se encuentre en ciertos santos en forma netamente contemplativa, mientras que en otros aparece más bien orientado a la acción, al apostolado, a las obras de misericordia, como en San Vicente de Paul, por ejemplo, que de continuo veía en los pobres a miembros doloridos de nuestro Señor Jesucristo. La caridad es el lazo de unión en esta plenitud de virtudes y dones, según lo dice San Pablo, vinculum perfectionis. El todo es como un manojo bien ligado que se ofrece a la gloria de Dios. Preciso es concluir, pues, con Santo Tomás, que la perfección consiste especialmente en la caridad y principalmente en el amor de Dios, si bien exige también necesariamente las otras virtudes y los dones del Espíritu Santo. Entonces, la perfección cristiana consiste especialmente en la caridad y principalmente en el amor de Dios. Nadie es santo, nadie perfecto, viene el pecado mortal. Esto olvídalo, el que está en pecado mortal es un cadáver ambulante, ¿no? Asimismo, aunque el cuerpo humano sea parte de la esencia del hombre, esta está principalmente constituida por el alma racional que constituye al hombre, distingue al hombre de la bestia. Es evidente que el estado de gracia y la caridad de los principiantes no son suficientes para constituir la perfección propiamente dicha, que excluye todo pecado mortal. Preciso es ir avanzando en la caridad para llegar a la edad espiritual de los perfectos. Para alcanzar esta es preciso la abnegación, que excluye todo egoísmo, gran docilidad al Espíritu Santo por ejercicio de los 7 dones, el abrazarse generosamente con las cruces o purificaciones que han de hacer morir en nosotros, en nuestras almas, el egoísmo, el amor propio, y asegurar definitivamente el primer lugar al amor de Dios y una caridad cada vez más comunicativa. Entonces, preciso es ir avanzando en la caridad para llegar a la edad espiritual de los perfectos. Y para alcanzar este estado de perfección es necesario tener abnegación, que es todo egoísmo, gran docilidad a los docilidad al Espíritu Santo,
por ejercicio de los 7 dones y también, en tercer lugar, abrazarse generosamente con las cruces o purificaciones que han de hacer morir en nuestras almas el egoísmo, el amor propio y asegurar definitivamente el primer lugar al amor de Dios y a una caridad cada vez más comunicativa. Entonces, si queremos realmente ser santos, si queremos progresar en santidad, debemos luchar contra el egoísmo. Y eso se lucha, se vence mediante la abnegación, negarse a sí mismo. ¿Quieres ser perfecto? Toma cruz y sígame. Abnegación, docilidad al Espíritu Santo. Cada vez que tenemos deseo o idea de hacer algo bueno, hagámoslo. Abrazar generosamente las cruces, es decir, eliminar nuestra alma, el egoísmo, el amor propio y practicar el amor a Dios, por amor a Dios, la caridad con el prójimo. Esto dice el padre Garrigou Lagrange en este capítulo 11 del primer tomo de las 3 edades de la vida interior cristiana, tomo 1, página 212. Si Dios quiere, en la próxima charla veremos cuáles son las purificaciones que se requieren para alcanzar la total perfección de la vida cristiana. Queridos hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional en YouTube, Telegram y también otro canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual cristiana. Que Dios os cuide, la Virgen nos ampare y tenga la caridad de enviar siempre esas charlas a sus contactos.